Bueno, pues comenzamos hoy un nuevo vídeo con un cielo un poquito más nublado, así que no vamos a tener problemas con la luz que a veces entraba por la ventana, por el cristal. ¿Y de qué quiero hablar hoy? ¿Qué me apetece? Pues mirad, creo que es muy importante que retomemos el tema de finanzas personales. Creo que es algo muy importante a lo que se le presta posiblemente poca atención, ¿no? Porque hay muchísima información en internet, en redes, que que te aconsejan, que te dan pautas de cómo eh, mejorar tu situación financiera, cómo hacer crecer tu economía incluso, y bueno, en resumidas cuentas, cómo vivir en la abundancia, ¿no? Este eslogan tan manido sobre la abundancia, atraer la abundancia y cambiar tu mentalidad y todas estas cosas, que está muy bien a pequeñas dosis y seguramente haya algo que pueda servirnos, pero cuando estamos viviendo una situación familiar pues de ruptura, de separación, de divorcio, incluso una viudedad, la realidad es que donde antes entraban 2 sueldos y por tanto los gastos se pagaban a medias o con unos tantos por cientos, como cada familia tuviera acordado, ahora la realidad es que en esa casa entra un único sueldo y los gastos se duplican. Entonces, las cuentas evidentemente no salen. No salen. Por mucha mentalidad de abundancia que uno quiera tener, es una situación muy difícil que si nos pilla con los deberes hechos, como hablábamos el otro día, pues tener un pequeño colchón, dedicar siempre un tanto por ciento al ahorro, bueno, todo este tipo de cosas. Saber dónde lo tienes, pues es que yo pago una cuota de una pensión de jubilación, no sé, tengo acciones en mi empresa, ese tipo de cosas, pues seguramente nos vayan a hacer el camino un poquito más suave y seguramente lleguemos antes a una situación mejor de tranquilidad, pero no fue mi caso, la verdad. Y creo que la realidad de muchísimas personas, especialmente mujeres, porque como también hablábamos, no tenemos educación financiera, no nos la han dado en casa, en el cole, pero además las mujeres solemos delegar bastante esa parte. Nos solemos encargar más de los cuidados y todo lo que tiene que ver con números, pues incluso decimos cosas como no se me da bien, yo esas cosas prefiero que me las lleve mi marido, mi padre, no sé, mi asesor financiero, ese tipo de comentarios que desde luego no nos hacen ningún favor, porque sí o sí, para poder llegar a algún sitio, tú tienes que saber de dónde partes, ¿no? Tú quieres coger un billete de avión y para reservar un vuelo tendrás que saber a dónde vas. Quiero ir a Roma, pero tendrás que saber dónde estás para poder hacer esa reserva, para poder hacer ese viaje. Y yo el tema de la economía personal lo veo un poco parecido. He aprendido mucho sobre la marcha. He leído muchos libros de economía.
pero de economía práctica, de economía doméstica, del día a día. Y luego he intentado llevarlo a mi terreno, a mi contexto, porque esto es algo muy, muy importante que tampoco suelen explicar los gurús sobre economía y finanzas, y es que hay que tener en cuenta, yo creo, el contexto de cada persona y de cada familia. A veces tenemos ayuda de la otra parte y a veces no la tenemos. A veces empezamos de cero, sin ninguna mochila, libre de todo, sin deudas, sin cargas, sin responsabilidades, y a veces no. Y sobre todo en el caso en el que tenemos hijos, pues claro, ya nos vemos empujados a priorizar unas necesidades que tienen que ser cubiertas, ¿no? A lo mejor en una época determinada dices, pues mira, yo qué sé, no me compro ropa, no lo necesito, no hago ningún viaje, no salgo a cenar, como pasta con atún durante todo el mes y ya está, y más o menos me voy apañando. Pero claro, cuando tú tienes niños, cuando tienes hijos, eso no puede ser. Entonces, como comento con este ejemplo que se me ocurría del vuelo, muchas de las propuestas que yo he encontrado para hablar del tema de economía personal te hacen mucho esto de piensa en un futuro, donde te quieres ver, y eso es como pensar en el destino al que quieres llegar. Si quieres ir a Roma, por ejemplo. Pero antes que eso, tendrás que ver, como hemos dicho, de dónde partes. Y antes que ver de dónde partes, tendrás que revisar un punto muy importante para todo lo que queramos en la vida, pero para esto especialmente, que es revisar cuáles son nuestros valores. ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Qué es lo que realmente me importa? Y en cuanto al dinero, ¿qué es lo que realmente me importa del dinero? ¿Qué es lo que me ofrece el dinero? ¿Qué es lo que yo quiero conseguir a través de la herramienta que es el dinero? Porque la herramienta es el dinero. Te impulsa a poder hacer cosas, o si no la tienes o es escasa, pues te limita mucho para poder llevar el tipo de vida que tú quieras llevar. Así que yo sí que recomendaría, pues, sentarse en una mesa, coger un cuaderno, dedicarnos a lo mejor un fin de semana a cerrarlo para únicamente sentarte a escribir ejercicios muy básicos, muy sencillos, pero que llevan tiempo, porque seguramente no habremos pensado sobre esto nunca. Entonces, ¿qué es lo importante para mí del dinero? ¿No? Por ejemplo, para mí lo importante es tener un buen coche. No, eso es un objetivo. Tener una casa. No, eso es un objetivo. Saber que tengo ahorrado X en el banco. Eso es un objetivo. El valor es lo que está detrás de ese objetivo. Es por qué me resulta a mí importante saber que tengo una casa. Que tengo una casa, me invento que la compro, que está en propiedad, o que tengo una hipoteca. Bueno, pues para mí es importante saber que soy propietaria de mi casa, porque a mí eso me da seguridad.
Y la seguridad sí es un valor. ¿Por qué es importante para mí la seguridad? Subo un escalón. Porque me da paz mental, me da tranquilidad. Porque es para mí importante la tranquilidad. Porque si yo estoy tranquila, tengo más energía, tengo salud, puedo dedicar ese tiempo a priorizar mi salud, mi bienestar, y por tanto voy a procurar tener una vida más longeva. ¿Por qué es para mí importante tener esa salud? Bueno, pues porque para mí lo principal y lo prioritario es poder estar mucho tiempo y dedicar mucho tiempo a estar con mis seres queridos, con mis hijas, estar mucho tiempo con ellas, porque incluso aunque ellas sean adultas y sean mayores y se convertirán en personas de 50 años, yo querré estar presente en sus vidas. ¿Por qué es tan importante para mí eso? Porque lo más importante para mí es el amor de tus seres queridos. ¿Por qué es importante para mí el amor? Bueno, pues porque me empuja a querer hacer cosas buenas, a ayudar a los demás, y especialmente me empuja a etcétera. Entonces es un poco ir haciendo ese ejercicio. Imaginémonos una escalera, empezamos por un primer peldaño y nos seguimos haciendo preguntas subiendo esa escalera. De esa manera vamos a entender qué es lo realmente importante para nosotros y vamos a poder quitarnos de encima pues mucho ruido, mucho algoritmo. Me refiero con esto a daros cuenta de la cantidad de propuestas, de información, de cosas, de ideas, de personas que entran en nuestra vida porque nos lo ha ofrecido, nos lo ha puesto en una bandeja un algoritmo. Nos lo ha picado, lo ha hecho papilla y prácticamente nos lo ha metido en la boca. Y a veces eso está bien, si realmente nos dejamos ayudar por el algoritmo con un sentido crítico de lo que queremos buscar, encontrar y conseguir. Pero la mayor parte del tiempo no es así. Y para una cuestión tan importante como es el empezar otra vez de cero, el querer estar bien, el llevar a tu familia a un lugar seguro, ¿no? Digamos, necesitamos hacer un trabajo primero interior, primero un trabajo de reflexión, de tener las cosas claras, porque cuando tú tienes algo claro y es transparente, el objetivo va a llegar. Eso va a llegar. Tardarás más, tardarás menos, te costará más, te costará menos, de esas cosas ya hablaremos, pero va a llegar. Lo que pasa es que tú tienes que tener claro de dónde sales, de qué aeropuerto coges el avión. Y para eso me parece que son básicos los valores. Y una vez que tenemos esos valores claros, pues continuando ese fin de semana intenso que nos vamos a pegar con un cuaderno y una taza de café, tenemos que hacer una auditoría de nuestra situación económica actual, que seguramente no sea fácil y nos lleve más tiempo de lo que pensábamos, incluso si no tenemos prácticamente nada, pero
nada en positivo me refiero, porque a lo mejor lo que sí estamos haciendo es acumular deudas sin darnos cuenta. Y a partir de eso que anotemos en el papel, podremos tomar mejores decisiones para ver hacia dónde vamos y qué es necesario hacer. Mirad, yo sigo mucho a la doctora María Velasco, me gusta mucho, es psiquiatra infanto-juvenil, tiene un libro que os recomiendo mucho leer, también pondré en las notas, que se llama Educar con Salud Mental. Da unos puntos muy importantes, clave, para una crianza sólida, ¿no? Y preguntaba una vez por qué las mujeres tenemos tanto problemas con el dinero, que no sabemos dónde está nuestro dinero, no sabemos cómo gestionar el dinero, no llegamos bien a fin de mes, etc. Claro que sabemos gestionar el dinero. En la mayoría de los casos, vuelvo a decirlo, estos vídeos, los comentarios que yo pueda hacer, intento generar una reflexión y me dirijo a un general, hablo en términos generales, no voy a lo concreto ni a lo personal porque no os conozco. Pero hablando en términos generales, creo que, claro que sabemos, todos, mujeres, hombres, sabemos llegar a fin de mes. Somos hijas de nuestras madres, venimos de esa generación de abuelas donde come uno, comen dos, ¿no? Decían. Entonces, claro que sabemos manejarlo, pero claro, es muy difícil. Seguramente hemos dejado de lado nuestra vida laboral o hemos mermado la cantidad de energía que hemos puesto en esa cesta y claro, nos encontramos luego con una situación un poco más vulnerable. Pero se pueden hacer cosas. Se puede y debemos hacer cosas para estar mejor y para conseguir esa tranquilidad y esa sensación de seguridad que es básica para luego poder dedicar esa cantidad de energía a otras cosas pues mucho más creativas, ¿no? Pero sí que tenemos que hacer ese ejercicio de contarnos verdad, de saber dónde estamos. Es difícil digerir a veces porque es muy incómodo, es muy angustiante incluso el hacer frente a la situación difícil que tengamos a todos los niveles. No olvidemos que seguramente estemos pasando por un duelo, por un dolor emocional y además tenemos que hacernos cargo de esto, pero es importante que cojamos las riendas y cuanto antes mejor. Si podemos tener ayuda, pues va a ser perfecto. Si conseguimos a alguien que nos escuche, que nos oriente, va a estar perfecto. Pero el trabajo lo tiene que hacer uno mismo. El de reflexionar cuáles son sus valores, cuál es su situación real y a partir de ahí pues empezar a ver qué se puede hacer. Os recomiendo también concretamente con el tema de finanzas personales, yo he aprendido mucho de la mano de Laura Mascaro. Tiene un libro muy bonito para niños, pero que creo que es también muy válido para adultos, para comprender bien cómo funciona el dinero, cómo gestionar el dinero. Incluso nos da pautas sobre cómo enseñar a nuestros hijos
a empezar a manejarse con el dinero, ¿no? Habla de cosas como dar la paga, no dar la paga, tener huchas, no tener huchas, etcétera. Este tipo de cosas que me parecen muy útiles y que además puede ser un muy buen momento para que empecemos todos como familia, pues a, a aprender y a evolucionar en ese campo. Si uno está solo va a ser un poco más duro porque lo tiene que gestionar y tiene que aprender a lidiar con eso hasta que se vaya desenvolviendo. Si a lo mejor estamos hablando de una que estamos en pareja o en una familia enlazada, seguramente sea también complejo porque vamos a tener que tener conversaciones incómodas, vamos a tener que acordar cómo organizamos nuestras cuentas, si las ponemos en común, si son cuentas separadas, si dedicamos un tanto por ciento al ahorro en común, si es un tanto por ciento individual para cada parte, qué gastos cubrimos como comunidad familiar, qué gastos tienen que ser cubiertos por la otra parte, por ese otro padre o esa otra madre, qué vamos a querer financiar para nuestros hijos, si queremos que estudien en una universidad pública o privada, si queremos pagarles un intercambio, si queremos pagarles, no lo sé, tantas cuestiones que suelen salir, pero por eso es necesario que nos sentemos regularmente a hablar de las cosas importantes que en el día a día no se pueden solucionar, que no hay tiempo para atajarlo y que sin embargo sí que es importante que lleguemos a acuerdos y sobre todo que quede claro y que tengamos pues esa tranquilidad también que te da el saber a dónde quieres ir y lo que vas progresando, ¿no? Eso también da una satisfacción interna pues muy grande porque pasado un tiempo miras hacia atrás y ves de dónde saliste y dónde estás ahora y dices, guau, eso lo he hecho yo. Así que bueno, espero que os sirva, espero que a lo mejor pueda ser de utilidad a alguien que conozcáis. En ese caso os pediré que se lo enviéis. Y nada más, queridos, que tengáis un bonito día a pesar de que ha amanecido nublado por aquí y mucha salud y mucha alegría para todos. Buen día.